Katy, ¿cómo estás? Hola, hola. Aquí un poco resfriada todavía. Sí, bueno. Floreciendo, digo yo, porque el Sí, sistema uno como... inmunológico hace ahí su... Sí. Oye, pero honestamente, Katy, lo dije en el programa, hoy día me siento mucho mejor, pero estuve lunes y martes realmente mal. O sea, con el ánimo, obviamente, para hacer el programa y todo lo demás, pero de repente esta gripe, no sé qué será, ¿no es cierto? Pero estas gripes de invierno te golpean fuerte, ¿ah? Y te dejan Sí. drogui. Pero bueno, No, 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 sí. Mal. sí. Mal muchos. Oiga, pero usted está calientita y su mate Sí, que no puede sí. faltar. Y mi matecito. O sea, sí puede faltar. Ya ahora que Ya, digo nada, sí, se puede faltar, pero todo es es prescindente, ¿no? parte. No hay que ser, Cierto. no hay que ser Sí. tan, ¿cómo se llama? Posesivo con las cosas y hacer que esas rutinas vayan cambiando. A lo mejor después un, no sé, pues, un cedrón, algunas otras cosas, ¿no es cierto? De infusión. Siempre hay que poner otras cositas. Sí, yo a veces estoy con bombilla incluso y pongo, por ejemplo, solo manzanilla. Ok. Mira, oye, yo creí que era que tenía ahí un micrófono, ¿no? Oye, era la pitilla ahí del... Ah, esta No, pero del déjala mate. nomás, le da un toque, no tenga problema. Oye, Catherine Gutiérrez, profesora, psicóloga clínica, magíster en psicología educacional. Su Instagram es Catherine, con th, caterine.gutierrez.a. Ese es el Instagram. WhatsApp 569 97 53 70 74. Y el correo que aparece ahí en pantalla, caterine.gutierrez.a@usach.cl. Quedamos en un tema muy... Casi dije la palabra que estoy repitiendo ahora. Oye, y a mí se me pegan las palabras. Algo psicológico tú me Ah, estabas diciendo, todo, ¿ah? sí, sí. Ya, pero no voy a... Ibas a decir entretenido, ¿cierto? Exactamente, pero no digo más Por- entretenido. pero es entretenido y es Claro, importante. es importante, sí. Y es entretenido quizás saber todo lo que nos pasa. Con Ponemos respecto, palabras a las cosas. sí. Oye, pero básicamente dejamos plantear la semana pasada esta relación de los padres, ¿no es cierto? La convivencia Sí. y cómo se generan estos Hablamos lazos de los, tan, del, tan primarios. hablamos sobre todo la semana pasada del padre, del rol del padre. De hecho, hubo un auditor que estaba en ese momento escuchando el programa y mandó un WhatsApp por ahí preguntando qué pasaba con los padres que habían trabajado toda su vida, ¿no? Que les había tocado, ¿cierto? Como de alguna forma hacer de proveedores y pasar menos tiempo con los hijos y que hoy día, ¿cierto? Se encontraban con que los hijos les decían, oye, ¿y tú dónde estabas? Sí. ¿O Qué, por fue, qué no estabas? qué ¿Ah? fuerte eso, ¿ah? Es una cuestión. Porque te diste cuenta con el paso del tiempo que te saltaste etapas. Fíjate que yo soy un admirador de Don Francisco. ¿Ah? Y siempre lo he seguido y en sus redes virtuales dice que efectivamente todo el éxito que tuvo, ¿no es cierto?, con Sábado Gigante y todo lo demás, pero le hizo perder el gusto, el privilegio de ser parte de la educación de sus hijos y de cómo eso, ¿no es cierto?, no es que lo haya distanciado, pero lo hizo perder esa etapa maravillosa. Entonces, una con otra, ¿cómo se compensa eso? Yo creo que sí distancia, Jorge. Yo Mm, creo que lo que pasa es que nos cuesta decir, porque si decimos me distanció es, oye, casi no conozco a estos seres humanos que tengo ahora enfrente, ¿no? Entonces nos cuesta y muchas veces buscamos como adultos, como, bueno, ya como papás, sobre todo en la tercera edad, si no resolvimos nuestros problemas vinculares, o más que nuestros problemas, sino que nuestras formas de vincularnos en ese tránsito de la vida, ¿no? Porque nuestros hijos son hijos generalmente cuando todavía nosotros estamos empezando, cuando estamos aprendiendo. Entonces, mira, como hijos tenemos una oportunidad y podemos ser de alguna manera generosos en el permitir que nos pidan perdón. Pero para permitir que nos pidan perdón,
estos padres que tenemos ahora, que no son los padres que nos criaron, también ellos tienen que hacer un tránsito. ¿Te acuerdas que yo siempre digo que yo no veo generalmente niños, pero que tampoco veo adultos? Ujú. ¿Por qué? Porque a la consulta llegan siempre o niños, digo yo, o adolescentes, pero no llegan adultos, que se van más adultos, con, con, con digo yo, cosas más surcidas, ¿no? Más surcido o algo tejido que no se, algo que no pudieron armar cuando eran niños. Porque si, mira, lo más probable es que si yo tuve un padre que fue más presente, porque se hizo el tiempo, porque acomodó, no lo sé, no sé qué sacrificio, imaginémoslo lo que sean. Siempre hay un costo, ¿no? Detrás del que hace algo. Lo más probable es que el que sea, el hijo va a ser un padre que va a hacer lo que pueda por hacer lo mismo, porque va a amar tanto a su padre, va a saber el valor que tuvo ese padre. Pero ¿qué pasa? Mira, fíjate que antes se vivía menos. Sí. Las condiciones globales eran distintas, entonces la gente vivía menos, los trabajos, quizás hoy día trabajamos a lo mejor la misma cantidad, ¿no? Pero no había tanta escuela, la jornada, no sé, el 2013 más o menos se empezaron a alargar por completo las jornadas, ¿te fijas? Yo recuerdo en el 2004, 2005 habían doble jornada y bueno, según yo todavía hay algunos colegios que lo mantienen. Pero, ¿qué quiere decir? Que los que iban a la escuela pasaban todas las tardes en sus casas y los padres llegaban en la noche muy Mm. cansados. Entonces, eso se les dice hoy a esos padres. Mañana, ¿qué va a hacer mañana? Tú llegabas a lo mejor más temprano, pero te metías el celular, ¿no? Entonces, ese padre que quizás llegó tarde, ahora tiene un hijo que es padre, que llega temprano, pero que no, tampoco se vincula porque toma el celular, ¿no? Y ahí se queda. Sí. Y Pero son es injusta la mecanismos, Jorge, vida, de ¿ah? defensa a veces. Injusta la vida, ¿ah? Porque yo creo que nadie tiene culpa en el fondo. No se trata de culpa tampoco, ¿no es cierto? Exacto. Pero dime, ¿qué podía hacer si tenéis que trabajar? ¿No es cierto? Tenéis que mantener a la familia. Te va bien, tenéis que aumentar tus proyectos. Eso te significa más tiempo, más compromiso, a lo mejor más viaje en desmedro de la familia. Cuando llegáis tarde, cansado a la casa, y ya no queréis jugar, no queréis participar, ni siquiera escuchar, porque lo único que queréis es descansar. ¿De quién es la culpa? Es como de quién es la casa. ¿De quién es la culpa entonces? Ah, mira, ¿de quién es la casa? Es que la casa hoy día casi no es de nadie y es de todos al mismo tiempo. Oh, Mira, ayer, no, bueno, hace 2, 3 días falleció la mamá de alguien cercano. ¿mm? Y, y en estas cosas, ¿cierto? Que siempre se dicen cuando las personas se van y que se recuerda un poco, ¿cierto?, de su historia. A mí me llamaba mucho la atención que hablaban del padre, del esposo de ella, que había partido hace más o menos 10 años. Entonces, siempre en el discurso, cuando hablaban de ella, hablaban del esposo que ella tuvo. Y siempre decían, oh, mira, ellos estaban juntos, ellos, y tengo yo la fortuna de conocer a los hijos que ellos tuvieron. Y claro, el papá estaba harto afuera, pero el tiempo que tenía lo dedicaba a esa familia. Y la madre también relevaba el papel de ese padre. Claro. Entonces ahora cuando tú dices de quién es la casa, yo te digo de nadie porque tampoco la mujer está tanto en casa. Y ahí, por ¿Es eso yo verdad? siempre vuelvo a la educación, ¿viste? Ayer le decía, mira, tú, ¿dónde está? Ay, me cayó el lápiz. ¿Dónde? Porque por estar jugando, ¿ven? Vamos a dejar las manos quietas, Todos tenemos profesora. un tic, ¿ah? Un toc.
Ah, no, a mí me dicen, tengo un toque, y yo digo, no, Oye, pero no, mira, ayer le decía a las estudiantes de párvulo, si yo volviera a la edad de ustedes, estudiaría educación parvularia. Y ellas me miraban y me abrían así unos ojos tan lindas que son, eh, porque ellas tienen la educación inicial, tiene un espacio privilegiado, Jorge. Porque mira, si la madre está tan cerca del hijo, no hay papá tan presente, va a haber ahí un vínculo quizá entre madre e hijo. Si la madre tampoco está tan sana, si la madre no tuvo una madre y un padre que de alguna forma fue lo suficientemente buena, ambos, como para que esa madre tuviera una base segura. ¿Y a qué me refiero con eso? Que haya sido una niña que pudo explorar el mundo, ya, que en algún momento los papás se iban y podía quedarse, ¿te fijas? ya. Si tuvo o no tuvo una familia, porque si no, va a tomar a ese bebé, yo ayer se lo explicaba, así como, mi bebé, este es mi bebé, ¿no? Mío. Está para, como el mate está para calentar mi cuerpo, ¿no? El mate me lo llevo a donde quiero, pero es una cosa, les decía yo. Un niño no es una cosa, es otro ser Mm, humano. Entonces, si no está esa oportunidad, ¿cierto?, de que el padre haga este papel que yo les explicaba la semana pasada de alguna manera decir, el lugar de este niño o niña pequeño ya es la cama, su cama, ¿no? Porque este espacio es de los padres. Es la educación la que entra ahí, la escuela, este acercamiento al mundo bien temprano, donde tiene una particularidad y es un espacio de reparación muy importante. Mira por qué. Porque la educadora, por más que se acerque, les decía yo ayer, ustedes pueden estar súper cerca de este niño y pueden llegar a ser una figura de apego, o sea que los niños las ven y saben que pueden seguir jugando tranquilos, porque pase lo que pase, ellas van a estar ahí. Ellas, por más que se acerquen al niño, jamás van a ser la madre, pero sí pueden ir y reparar, te fijas, pero no pueden fundirse como la madre con el niño. ya. Uno, porque no está, no vive en todos los espacios con el niño, pero sí puede ir a reparar. ¿Cómo? Por ejemplo, contando cuentos. Los cuentos infantiles nos acercan a realidades donde nosotros podemos, los héroes, ¿no?, de los cuentos clásicos, van a espacios que a veces no son tan, o sea, son a veces espacios del terror para los niños, ¿no? Sabemos que lo que a nosotros nos parece terrorífico en sus edades, a ellos también. Eh, pero ahí siempre gana el bueno, ¿no? En los cuentos. Sí. Y así también se va construyendo esa posibilidad. ¿Te fijas? A lo mejor en un momento el logro para los niños va a ser ese papá que no ven nunca. Sí. Lo que pasa es que los niños construyen una figura, ¿no?, de acuerdo a lo que ellos van viendo, porque nosotros no nacemos y tenemos esa figura de papá, sino que se va construyendo, y de mamá también, y de nosotros también. Es verdad eso, sí. Porque, a ver, si un niño nunca ha tenido un padre presente, digamos, y muy distante, porque ojo con la cantidad y la calidad, ¿no es cierto?, del tiempo que se destina. Si un niño nació y se desarrolló y creció, digamos, cobijado básicamente por el cariño, la comprensión, el acompañamiento de la mamá, y el papá siempre lo vio como él va a entender, él va a creer o él va a sentir, no sé, que esa es la plantilla, ¿no es cierto?, del formato de cómo los papás se correlacionan. Eh, pero creo también, querida Katy, que es muy importante que en esos espacios, quien el tutor, porque a veces no solamente la mamá, porque la mamá puede estar trabajando también, Claro, ¿ah? Puede estar una ujú, abuelita, una tía, una una hermana, no, abuelita, quien sea. quien sea, que se comunique, que le explique también al niño, ¿no es cierto? Que le haga entender,
que bueno, están trabajando, que necesitan trabajar para mantener la familia, qué sé yo, para darles comida, darles cobijo, qué sé yo, tratar de hacerles entender. ¿Se percibe así o no es tan así eso, Katy? Es que por eso te digo que va más hacia las figuras que uno construye y que como... y te apunto de nuevo a la escuela, porque, no sé, la abuelita, por ejemplo, le puede decir, mira, el papá está trabajando, ya va a volver. Sí. Pero para el niño eso no es un lenguaje donde el niño entiende, te fijas, a lo mejor el niño sí va a entender que el papá se acercó y le dijo, como yo lo hacía con el mío, con el mayor, llegaba muy tarde, entonces le decía, no nos alcanzamos a ver, te hago un nudo en la cama. Y le hacía un nudo en la sábana. Y a veces me iba súper temprano. Pero él sabía que yo había pasado por ahí. Entonces, no siempre, no en todas las etapas de la vida tenemos el privilegio de Mm, estar con nuestros hijos. Y digo el privilegio porque, mira, cuando tú no ves a tus hijos, igual como con otras personas, te pierdes a un ser humano además. sí. Que, es que claro, tiene genética de ti, pero además de eso es un ser humano. Y lo digo así porque como, en esta parte de profesora, si yo me pierdo, por ejemplo, a una de mis estudiantes, si yo, no sé, ayer en las clases, en la U, por ejemplo, hubiera llegado, hace frío en la mañana, ¿no? Hace frío, se sientan atrás, ya casi no hay notas que poner, nada. Entonces, las que están ahí porque, no sé, yo no sabía. De hecho, a una le pregunté y me dijo, yo estoy acá. Me dijo, hoy día porque mi abuelo, me dijo, me enseñó que había que ser responsable. Mira, y era un estudiante que hablaba poquito. Y yo les miré, me reí y les dije, ah, no, les dije, yo no me quedo acá adelante sola. Entonces yo agarré mi silla y me fui a sentar al fondo y ahí empezamos a hablar, mira, empezamos a hablar de apego, de cómo nos vinculábamos. Ellas me decían, no, si nosotros habíamos visto algo de apego. Ah, les digo yo, mire qué bien. ¿Y ustedes qué tipo de apego tienen? Ah. Entonces, es que esa parte cuesta. Y lo primero que yo les digo, ya, aquí, ojo que me van a tener que tener paciencia, les digo, porque ustedes ya saben lo que pasa. Estos son espacios donde va a aparecer la emoción, porque yo las voy a llevar a estos espacios, Jorge, que son de reconocer cosas que vienen de la infancia. Mm. Entonces, en la medida en que ellas reconocen eso en ellas, pueden también después ligar eso que vean que falta o que sucede con un niño o niña. Entonces ahí hay algo significativo para que ellas puedan aprender el cómo. Después nos reíamos en el camino porque, bueno, a esa estudiante yo le decía, le decía yo, mi figura de... no, yo le dije así, mi figura más importante, le dije, en mi vida fue mi abuelo también. Entonces la miro y le digo, parece que tenemos algo en común, ¿no? No solo eso, o sea, las dos sabíamos que teníamos en común, que quizás no vimos tanto a nuestro padre, a lo mejor trabajó mucho, ¿te fijas? Pero ya sabíamos que había mucho más ahí en común. Entonces esto de abrir espacios comunes, por ejemplo, si nosotros como hijos le damos, como hijos adultos, le damos el permiso de alguna manera, la oportunidad, incluso a veces a través del reclamo, a nuestros padres de decirnos, oye, pero es que no estuve porque me levantaba a las 6 de la mañana o a las 5:30 y no alcanzaba a verte y yo pensé que te iban a decir que yo estaba, como dices tú, trabajando para que tú pudieras ir a la escuela y comprarte los cuadernos que tenías y vestirte y alimentarte. Mm. Igual Pero, que cuando te pagaba la universidad, no sé, sí. Pero fíjate ¿te que creo que fijas? también esto es recompensado, este trance, con el tiempo, porque si tú fuiste, aunque distante, producto del trabajo y todo lo demás,
distante físico, pero muy cercano emocionalmente, en conversaciones, en interés. Yo creo que esto con el tiempo se va comprendiendo. El joven, ¿no es cierto?, entiende, ya está un poco más capacitado para sopesar las cosas de la vida y, y comprender, ¿no es cierto?, que en el fondo era una por otra, ¿no es cierto?, y está A viendo los veces, Jorge, resultados. No siempre. no, no Oh, siempre, porque, no siempre, no siempre, porque si no fuimos cuidados, recuerda que los niños tienen que ser cuidados. Un niño no cuidado queda con esas penas tremendas que uno las escucha aquí, ¿no? En la clínica y tú dices, en ese espacio, en ese momento, yo no estoy hablando con el adulto, estoy reparando al niño, ¿no? Entonces, pero es ya etapas tardías, por eso te digo que lo otro es más importante, el crear un espacio psíquico que le permita a ese niño o niña existir, ¿no? Existir como un otro, porque eso quizás, a lo mejor su papá no va a estar, pero cuando su padre esté, va a poder, va a haber crecido igualmente. Si no, ¿con qué te queda? Con borremos al padre, ¿no? O también, si en el caso de la madre, borremos a la madre, porque igual como borran a los amigos, ¿no? Porque todo esto después se traslada a la vida. Cuando tú ves gente que, oye, no, es que me eliminó de todas partes y nunca me dijo nada. Sí, porque el dolor es tan fuerte que elimino. Entonces, elimino esa figura de papá. Pero el pedir perdón, Jorge, el pedir perdón, incluso como te digo, eh, ¿te acuerdas que te decía que en la escuela los niños como que se portan mal, ¿no? Lo que están diciendo es, oye, por favor, yo necesito que alguien me quiera, ¿no? Que me sostenga, que me diga que cree en mí y que me permita hacer ese tránsito que no hice tempranamente. Esto es lo mismo con un adulto. Podemos tener esta edad, pero igual hay una parte infantil ahí que está dolida. Todavía está ahí el niño que se esconde, que no quiere sufrir, pero ahora es adulto. Entonces, oye, somos adultos. Esto ya no lo resolvimos en el tiempo que teníamos que resolverlo. Ya está acá. No, no es así. No tengo pacientes que me dicen, pucha, es que yo ahora veo que nunca me quisieron, ¿no? Esos momentos, Jorge, son muy devastadores por para cierto. los pacientes, muy devastadores. Pero ahí está ese espacio, pero es tardío. Yo encuentro que lo otro, en la clínica, claro, tú vas reconstruyendo, porque se va reconstruyendo con este analista, que te ponen de alguna forma en el lugar de ese que te falta, por eso a veces los analistas nos llevamos como, oye, pero no sé, no hace nada, por ejemplo. Pero sí, oye, yo voy a sesiones y tú no haces nada. Oye, Katy, que El padre quizás no hacía nada. nos va pillando No la me hora. digas que nos pilló el tiempo, Sí, nos ¿en tenemos que ir de serio? programa, me empiezan a apurar acá. Katy, pero qué Ya, interesante el tema. Fíjate que de estas conversas sacamos tanto provecho. Vamos echando un vistazo cómo estamos y cómo proyectamos también conforme hemos actuado de tal o cual manera, ¿no es cierto? Cómo va a venir el proceso después de crecimiento de sí. nuestro hijo y cómo nos vamos a interrelacionar. Tenemos que seguir hablando de estas materias, pues. Nos juntamos la otra semana, querida Exactamente. Katy. Nos vemos la otra semana. Hablemos de reparación la otra semana. Vamos a Eso ver me cómo gustó. reparamos esto. Oye, ¿Ya? 569-97-53-70-74. WhatsAppen, le indican si quieren asesoría, si quieren como profesora, que sé yo, como psicóloga clínica, magíster en psicología educacional. El contacto directo es con Catherine Gutiérrez. Cuídate, que estés muy bien. Igual, cuídense todos de estas gripes.